Le damos la bienvenida a la charla. Lamentamos la demora que tuvimos unos minutitos, pero estábamos haciendo unas pruebas de unos videos que van a ver ustedes en esta presentación. Quiero darle las gracias a las personas que han ingresado, que están siendo parte y van a ser parte de esta charla. Tenemos en imagen a Vanessa y a Nairis, quienes son docentes de la carrera de periodismo de la Universidad Santo Tomás, y estamos muy contentos de este ciclo de charlas que estamos haciendo con las facultades. Así que, mire, les explico, en el panel de control ustedes van a ver la opción de preguntas, ahí pueden escribirnos, nos pueden decir de dónde nos están escribiendo, o ir escribiendo las consultas que vayan apareciendo en el transcurso de la presentación, para nosotros después hacer estas consultas a nuestras expositoras. Las dejo con Naivis y Vanessa en esta charla de comunicar en tiempos de crisis, un desafío para el periodismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Zúñiga, yo soy docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santo Tomás, hace aproximadamente ya 10 años. Entonces, la idea hoy día es hablar un poco, como dice la presentación, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante el periodismo? ¿Y por qué es tan importante el periodismo en tiempos, ¿cierto?, de crisis? Hoy día estamos viviendo una pandemia que no tenemos, nadie de los que estamos aquí presentes, ¿cierto?, tiene uso de razón de cómo es una pandemia, ¿ya? Lo único que está registrado de la magnitud de esta crisis hoy día sanitaria es algo que ocurrió hace más de 100 años, ¿cierto? La famosa crisis de la gripe española. Y obviamente nosotros somos mucho más jóvenes que eso, así que no tenemos noción, ¿cierto? Sin embargo, hace 100 años atrás no existían las tecnologías que existen hoy, ¿no? No teníamos internet, no teníamos ni siquiera medios de comunicación. Por lo tanto, evidentemente que no podemos comparar, ¿cierto?, cómo se desarrolló comunicacionalmente esta crisis hace 100 años atrás a cómo se desarrolla hoy día. Y todos sabemos también que es una gran oportunidad para, obviamente, plantear, ¿cierto?, lo que se viene hacia el futuro y algunas cosas que ya se estaban desarrollando a nivel de las comunicaciones, que hoy día se dio un empujón, ¿cierto?, para cosas que se estaban pensando que se iban a hacer y que hoy día obviamente ya llegaron para instalarse. Entonces, yo quiero partir esta presentación un poco planteando esta pregunta. Y me gustaría también, si es que se pudiese, que se me olvidó preguntarle a Javiera, si los asistentes pueden hablar, pueden tener audio, porque la idea es que interactuemos, ¿no? Entonces, Sí, me podemos gustaría... darle la opción de abrir el micrófono si es que los asistentes nos levantan la manito, ahí tienen la opción de una Perfecto, mano, ella la pueden ya. levantar y nosotros podemos habilitarle el micrófono en caso de que quisieran hacer una consulta o conversar. Perfecto. Entonces, me gustaría primero plantear esta pregunta, esta gran pregunta, y después empezar a desagregar qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen ustedes, ya que están interesados en esta charla sobre comunicación, por qué creen ustedes que es importante el periodismo hoy? Tenemos la primera mano levantada, vamos a habilitar el audio y ahora la persona puede abrir su micrófono y consultar. Natalia. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Hola, la pregunta es, ¿por qué consideramos que es importante el periodismo en este tiempo? Uh-huh. A ver, obviamente que si ser periodista, estamos aprendiendo en esta charla, yo creo que la importancia es porque hoy en día los medios de comunicación, para la mayoría de nosotros, es el reflejo de lo que estamos viviendo, o sea, casi que lo que dice un periodista es la verdad. Ya. Vamos a ir un poco sacando esos mitos, ¿ya? Ujú, Eh, Tratamos eso, justamente, ya. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia. Natalia, sí, hay algo de eso que es cierto. Los periodistas y los medios de comunicación, como los entendemos, ¿cierto? Que no son las redes sociales, ya hay una diferencia ahí. eh, lo que buscan, de alguna manera, ¿cierto? O lo que dice el periodismo es que buscan la verdad,
¿cierto? Ahora, eso es mucho más complejo, el tema de la verdad, pero lo que sí podemos hacer es que a través de distintos recursos, ¿ya? Nosotros lo que tratamos de, como periodistas, y cuando trabajamos en un medio de comunicación, ¿cierto? Mostrar distintas realidades, ¿ya? ¿Qué es lo qué es lo que hace el periodismo propiamente tal? Por ejemplo, un periodista que trabaja en una radio, o un periodista que trabaja en la televisión o en un diario, ¿cierto? Va directamente a las fuentes directas y transmite esos mensajes, ¿cierto? A través de un medio, ¿no? Que puede ser radio, televisión u otro, ¿ya? Y selecciona ciertos aspectos de la realidad, ¿cierto? Para construir una noticia o construir un tema, ¿ya? Tema que después las audiencias deciden leer, ver, escuchar, ¿cierto? Y a medida que ese mensaje, ¿cierto? Es real, eh, obviamente va generando credibilidad. Y por eso ustedes, las audiencias, y nosotros, las audiencias, vamos leyendo, escuchando o consumiendo cierto tipo de medios y no otros. ¿Ya? Somos nosotros, las audiencias, las que le damos esa credibilidad. Frente, obviamente, a esta crisis sanitaria hoy día, y bueno, cuando el estallido social hace un tiempo atrás, hubo una gran crisis de los medios en la época del estallido social. Hubo las personas no creían en los medios de comunicación, ¿ya? Por distintas razones, que eso da para otra charla, de hecho. Pero con la crisis sanitaria, ¿cierto? Las audiencias empezaron a creer nuevamente en los medios. De hecho, eso se han hecho encuestas, ¿cierto? Donde ha aumentado la credibilidad hoy día en los medios. ¿Por qué pasa eso? Por la construcción de las noticias falsas, ¿cierto? Porque circula mucha información y las audiencias, las personas, los ciudadanos, ¿cierto? Necesitamos realidades, necesitamos verdades, necesitamos cosas concretas, necesitamos creer, sobre todo cuando está en juego la vida y la muerte, como el tema de la crisis sanitaria, necesitamos tener certezas, ¿ya? Y en eso los medios de comunicación obviamente cumplen un rol súper importante. ¿Qué pasa con eso? Por eso puse esta foto, por ejemplo. Puse esta foto porque si se dan cuenta, es una red, ¿cierto? Infinita. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Nosotros la información que llegamos a leer, por ejemplo, ustedes no sé qué tipo de redes sociales ocupan, ¿ya? Pero cuando uno, no sé, abre el teléfono y quiere informarse de algo en particular, ¿cierto? Tenemos mucha información, mucha información, y necesitamos seleccionar. De alguna manera lo que hace el periodismo, ¿cierto?, es hacer esa selección. Ahora, esa selección tiene un punto de vista, sí, tiene línea editorial, sí, es una elección ideológica, sí, también. ¿Ya? Uno tiene que estar consciente de lo que está leyendo, qué medio está leyendo, ¿cierto? Si es un medio que tiene una tendencia más conservadora o más liberal, si pertenece a ciertos grupos económicos, etcétera, ¿ya? Entonces, un poco respondiendo a esta pregunta que es la que vamos a desarrollar durante toda la charla, ¿cierto? Y que yo les voy a hablar de lo bueno, ¿ya? De esta cosa, de esta expansión que hay de la información, y después también vamos a hablar de lo malo, ¿no? Que también hay que resguardar situaciones éticas, ¿ya? Perdón. ¿Qué pasó, cierto, durante la pandemia? En los primeros días de la pandemia, ¿ya? Todos estábamos ávidos de información, todos necesitábamos saber de qué se trataba esto que era tan raro, tan extraño, que nunca había ocurrido, que en enero decíamos, esto está pasando al otro lado del planeta, obviamente, o algunas personas pensaban, no, esto no nos va a afectar, de qué manera nos puede afectar, pero no nos va a afectar tanto como les ha afectado a estas otras personas, etc. ¿Cuáles fueron las primeras críticas que se hicieron, cierto? Y creo que ustedes lo escucharon en redes sociales, ¿cierto? Que no estaban todos los datos, que por qué el gobierno no entregaba todos los datos, ¿ya? Y no pasa solamente acá en Chile, ha pasado a nivel mundial, ¿ya? De hecho, todavía se recrimina
¿Por qué China, por ejemplo, no ha compartido todos los datos sobre la realidad de lo que pasó realmente en Wuhan, ¿cierto?, sobre la pandemia? Hubo varios tweets, ¿cierto?, del presidente de Estados Unidos, ¿cierto?, de Trump, que acusa a China de que no entregó toda la información. Y sin información, evidentemente, no se pueden hacer políticas públicas, sin información uno no puede tomar decisiones, etcétera. Por eso es tan importante también estar informados, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, entonces yo puse esta pregunta, ¿qué pasa cuando los gobiernos niegan los datos, ¿cierto?, de la pandemia a los periodistas? ¿Cómo hace el periodista para enfrentarse a esto? Porque evidentemente hay que hacer un diario, hay que hacer un programa. Yo no puedo llegar sin nada donde mi editor y decir, no, es que el gobierno no me pasa los datos o me es difícil. Entonces, lo que obviamente las personas no podemos hacer cuando no estamos dentro de los medios, que no podemos investigar, que no tenemos el acceso como persona común y corriente, los periodistas sí lo tienen, ¿ya? Pueden acceder a datos de distintas maneras a través de sus fuentes directas, ¿cierto? A través de, por ejemplo, tenemos la ley de transparencia en Chile, que demora un poco, sí, no siempre funciona, pero nos permite, ¿cierto?, poder investigar e ir un poco más allá y no quedarnos siempre con la primera versión, ¿ya? ¿Cómo se investigó en pandemia? En pandemia hubo muchos problemas, no solamente porque estábamos en cuarentena y no podíamos salir, evidentemente, ¿ya? Muchas de las cosas que se hicieron, ¿cierto? Cómo empezaron a investigar los periodistas en pandemia, lo tenían que hacer a través de los teléfonos, ¿cierto? Ya no te podías juntar con tu fuente, tenías que utilizar otro tipo de herramientas, ¿ya? Y todo se hizo más difícil, pero sin embargo, el periodista tiene que ir sí o sí, ¿cierto?, detrás de la información y tiene que ser capaz también de poder seleccionar esa información y desechar lo que en el fondo puede ser una información falsa, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno empieza a trabajar en periodismo, ¿no? Se da cuenta que para poder reportear, ¿cierto? Como le llamamos nosotros en el ejercicio diario, ¿ya? La información está alrededor de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces uno no sabe buscar, ¿ya? Eso, hay una parte que te lo enseña la universidad y hay otra parte que yo le llamo olfato, ¿ya? O desarrollo. Es como cuando uno, por ejemplo, voy a ponerlo en una situación súper extrema, pero si tú en este minuto no tuvieras que comer, ¿cierto? Vas a buscar de una u otra manera la forma, ¿cierto?, de alimentar a tu familia, de buscar alternativas. Bueno, con el periodismo en el día a día, cuando uno tiene que hacer una nota periodística o tiene que hacer un programa, levantar un programa, la información siempre está alrededor de nosotros, pero hay que saber buscarla, ¿ya? Evidentemente uno aprende ciertas estrategias, va también aprendiendo en el quehacer en diario, ¿ya? Y también va mirando y observando cómo lo hacen otros, ¿ya? Eso no ha cambiado. Eso podemos estar desde la casa, podemos hacer periodismo desde el teléfono, pero las estrategias o las técnicas que tienen los periodistas no cambian y no han cambiado hace miles de años, ¿ya? Entonces, yo les puse aquí como tres cosas clave. Primero, que siempre hay más información, ¿cierto?, disponible y de acceso público de lo que uno piensa. Es cosa de uno se sienta en internet, ¿cierto?, a buscar algo y el árbol de información se abre infinitamente, ¿ya? Siempre se puede intentar algo más, ¿cierto?, con la información disponible. Yo puedo partir por una noticia o un hecho en particular y después, ¿cierto?, puede surgir otro tema, ¿ya? Voy a poner, por ejemplo, el caso lamentable, ¿cierto?, de esta chica que murió hace poco tiempo, Ámbar, ¿cierto? El caso original, uno podría decir, este fue un caso policial donde muere una niña, ¿cierto?, por un psicópata, pero eso no queda ahí, sino que de ahí nacen otro tipo de noticias, de ahí nacen otro tipo de temas,
¿cierto? Por ejemplo, de ahí pueden salir reportajes sobre qué es lo que está haciendo Chile como Estado, ¿cierto? Para mejorar la vida de las adolescentes, ¿cierto? En situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Otro tema que ha salido también es, por ejemplo, qué responsabilidad tenían los jueces o las juezas, ¿cierto? Que le dieron la autorización a este psicópata, ¿cierto? Para salir en libertad. ¿Ya? Se empiezan a cuestionar otras cosas y este tema se va agrandando. Por lo tanto, van surgiendo otros subtemas. De hecho, en el proceso de reporteo, muchas veces uno lee, por eso es súper importante leer la prensa, la que a ustedes les parezca, pero van surgiendo de esos temas o de esas noticias, van surgiendo otras noticias, o van surgiendo otros temas, o van surgiendo otras miradas, ¿ya? Y tercero, leer, como les decía, leer mucho, buscar distintas fuentes de información y ser muy preguntones y preguntonas, ¿ya? Mientras más uno se cuestione las cosas, ¿cierto? Es mejor. Yo no me puedo quedar con lo que publica hoy día, por ejemplo, el Mercurio, La Tercera, Bio Bio, Cooperativa, y decir, ya, esta es la noticia. No, hay que hacerse preguntas sobre, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se aborda de esta otra manera? ¿Por qué no cuentan este lado de la historia? ¿Por qué a lo mejor no entrevistan a otras personas? ¿Cierto? Y eso les va a permitir a ustedes, obviamente, tener mejor material y más material. ¿Ya? Y aquí volvemos un poco a lo que les planteaba al inicio de la presentación, ¿cierto? Cómo se desarrolla el tiempo durante, o sea, el periodismo durante el tiempo de pandemia específicamente. ¿Ya? Y ahí, obviamente, creo que ha sido muy bueno que hoy día nosotros contemos con medios digitales, ¿ya? Porque, como les planteaba al principio, los medios digitales o la comunicación digital hoy día, ¿cierto? Así como nos plantea oportunidades, también nos plantean desafíos, ¿ya? Y desafíos no menores, ¿ya? Hoy día ustedes pueden andar con un aparatito, ¿cierto? Móvil en las manos y que pueden revisar constantemente y pueden consumir en cualquier minuto. En mi época, ¿cierto? Para leer el diario tenía que comprarlo en la mañana porque ya en la tarde no existía y se consumía en un momento y se botaba o servía, como dicen, para envolver el pescado. ¿Ya? Hoy día no. Hoy día yo puedo eh, cada un minuto o cada 30 segundos en ingresar a una plataforma virtual. Y eso es un tremendo desafío para los periodistas y para la industria de medios, porque si antes el periodista trabajaba para hacer una noticia al día, ¿cierto? Hoy día los periodistas muchas veces están trabajando para estar actualizando esas noticias cada un minuto, ¿ya? Por lo tanto, eso no significa que la información sea más profunda, ¿ya? Sino que son otras dinámicas, ¿ya? Otra cosa que el periodismo digital o la comunicación digital ha permitido es que, por ejemplo, si esto nos hubiese pillado hace 50 o 60 años atrás, lo más probable es que no hubiese habido noticias o no hubiese habido, se hubiesen cerrado muchos lugares, ¿cierto? Donde nosotros no hubiésemos podido ir por cuarentena. Sin embargo, el periodismo, como ustedes vieron, ¿cierto? Se adaptó a la nueva realidad y los periodistas estaban dentro de sus casas, ¿cierto? Transmitiendo, generando contenidos, ¿ya? Eh, obviamente no es lo mismo que estar en un estudio de televisión, por ejemplo, en el caso de la televisión, pero se pudo hacer, ¿ya? Se pudo cumplir con el rol del periodismo, ¿ya? Y en este caso los periodistas no solamente, ¿cierto? Cuando uno ve a un rostro de la televisión hablando sobre una noticia, no solamente la leen, muchos de ellos ocupan otros roles como editar noticias, construir noticias, ¿ya? No todo el mundo va a ser rostro de televisión o rostro o la voz de una radio o un editor, ¿ya? El periodismo tiene múltiples facetas, ya están los medios de comunicación, está el área de las comunicaciones corporativas, hoy día está todo el área de la comunicación digital, del marketing digital, ¿cierto? De asesorías comunicacionales para
organismos políticos y civiles, por ejemplo. O sea, el mundo en que el periodista se puede desarrollar es muy amplio. Lo importante, sí, es que les gusten las comunicaciones, ¿ya? Pero más que hablarles de esto, me gustaría que viéramos el video. Les tengo un video acá, a ver si me funciona el cambio. Ahí se está cargando. Bueno, ahí les quise compartir este video que además en el caso de Perú, ¿cierto? Azotó muy, muy fuerte hasta el día de hoy, mucho más que en Chile, el tema de la pandemia. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta por el momento como para poder interactuar. No, no tenemos preguntas en estos momentos. Invitamos igual a todos los asistentes a que si quieren consultar o escribirnos, lo pueden hacer en la sección de preguntas o levantarnos la manito y nosotros les habilitamos el micrófono para que puedan conversar. Ya.
Bueno, la idea es que nos interrumpan, ¿ya? Para que no sea solo nosotros hablar, ¿ya? Bueno, una de las cosas, como les decía, y no me voy a detener en algo súper específico, porque podríamos hablar mucho rato de distintas líneas y distintas maneras, ¿cierto?, de cómo el periodismo nos ha cambiado, o cómo las nuevas rutinas periodísticas, ¿cierto?, cambiaron con esta crisis sanitaria, ¿ya? Hay cosas que no van a cambiar, ¿sí?, como el buscar, ¿ya?, el aprender a buscar, el saber buscar, ¿ya? Eso hace la diferencia entre un periodista que uno le llama un periodista busquilla, ¿no?, un periodista que está ansioso, deseoso, ¿cierto?, de saber, de conocer y de informarse. Pero no informarse para sí mismo, sino que para poder hacer mejor su trabajo. ¿Ok? Entonces, como les planteaba al principio, hay varias aplicaciones y herramientas digitales, ¿cierto?, que hoy día hacen mejorar la rapidez del trabajo, ¿cierto?, de un periodista, ¿ya? Por ejemplo, podemos encontrar herramientas de análisis de noticias, ya, monitoreo, métricas web, ¿cierto?, que a mí me permiten, por ejemplo, como futuro comunicador o comunicadora, ¿cierto?, tener ciertos reportes de, por ejemplo, los temas que la gente está leyendo. Eso antes era súper difícil, ¿ya? Antiguamente las radios y los medios de comunicación tenían que mandar a hacer un estudio de encuesta, focus group, ¿cierto?, que salía meses después y uno recién sabía, por ejemplo, qué es lo que querían sus audiencias, qué es lo que buscaban sus audiencias, cuáles eran las noticias que preferían, etc. Hoy día, con las herramientas digitales, ¿cierto?, eso es posible verlo en línea, día a día. Cada vez que ustedes hacen clic en una noticia, por ejemplo, o leen una noticia a través de una red social, ¿cierto?, eso le llega al medio de comunicación y el medio de comunicación dice, ah, ok, estos son los temas que, por ejemplo, interesan, ¿ya? Y que no son necesariamente los temas que a uno le pueden interesar, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, los temas policiales siguen siendo temas relevantes, los temas de conmoción pública también son relevantes, ¿ya? Los temas de cotidianidad, de cómo te afecta, por ejemplo, la crisis económica, son temas que evidentemente están, digamos, en los top, ¿cierto? Y evidentemente los medios se van adaptando a las audiencias, porque en la medida que las audiencias consumen las noticias, ¿cierto? También tienen publicidad, que también la publicidad es súper importante en este proceso, ¿ya? Por lo tanto, eso evidentemente me va a permitir, todas estas métricas hoy día que están en línea al minuto, al segundo, ¿cierto?, permiten ir viendo la competencia también, ¿cierto? Y mientras yo tenga más audiencias, obviamente voy a tener más publicidad. Entonces, acá hay algunas que no me voy a meter a cada una de ellas porque si no nos vamos a demorar mucho, pero sí, por ejemplo, hay una que para ustedes debe ser súper conocida, que está en Google, ¿cierto? Que ustedes la pueden utilizar, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, medir las métricas de un sitio web, ¿cierto? Cuáles son los temas que se están revisando, ¿cierto? ¿Y a qué les sirve? A los periodistas. Nosotros los periodistas, ahí más adelante voy a hablar del trabajo colaborativo, ¿cierto?, que tenemos que hacer con otras personas. Ya, también tenemos otra herramienta digital, ¿cierto?, que nos permite analizar, ¿cierto?, como dice acá, en tiempo real, las opciones que son para editores y periodistas, que se utilizan, por ejemplo, en medios como New York Times, La Nación, Le Monde en Francia, ¿cierto? Perdón, me pasé. ¿Ya? Hay otra métrica, ¿cierto? Otra herramienta digital que también reúne distintas métricas de las páginas web, en este caso de los medios digitales, estoy hablando, de las redes sociales, ¿cierto? Cómo ha sido el desempeño de, por ejemplo, cuando ustedes como comunicadores se hacen opiniones, ¿no? Sobre o ocupan temas de interés general y van dando opiniones, cuánta gente los tuitea, los retuitea, todo eso hoy día se mide, ¿ya? Bueno, acá les puse otros más, ¿ya? Por ejemplo, hay una herramienta que les permite que envía una alerta cada vez que se realiza un cambio en un sitio web, ¿ya? Los medios están constantemente cambiando sus diseños y sus formas de contar. Entonces, obviamente les permite
tener esa detección, sobre todo si ustedes están compitiendo con otro medio, ¿ya? Este otro, Freely, es un organizador, ¿cierto?, que les permite seguir la cantidad, por ejemplo, en forma clara y centralizar una gran cantidad de fuentes, ¿ya? De blogs, por ejemplo, sitios de noticias, listas de Twitter que la están llevando, y que a mí me permite, obviamente, encontrar más fácil qué es lo que se está conversando, qué es lo que se está diciendo, etcétera. ¿Ya? Esta otra me permite encontrar una aplicación para Twitter, ¿cierto?, que me permite encontrar noticias. Ya hoy día, por ejemplo, en mi época uno leía, como les decía, el periódico de papel. Hoy día los estudiantes leen las noticias a través de Twitter. Entonces uno también tiene que estar integrada en esas redes, porque de esa manera puede hacer las pruebas de actualidad, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, todas estas herramientas no sirven de nada, ¿cierto?, si yo no las trabajo de forma en equipo. ¿Ya? Ustedes como periodistas siempre, siempre van a trabajar en equipo. Un periodista no puede trabajar solo. ¿Ya? Hay alguien que tiene una especialidad en algo, por ejemplo, un diseñador, se junta con un periodista, con un ingeniero comercial o una ingeniera comercial, qué sé yo. Todos ellos pueden hacer un medio, por ejemplo, un medio de comunicación digital. Pueden construir una plataforma, ¿ya? Acá hoy día ya no necesitamos de grandes empresas, obviamente para que nos financien, sí, pero para hacer cosas que sean creativas. ¿Ya? La creatividad muchas veces sale incluso de cosas que a ustedes les importan. A veces nosotros le decimos a los estudiantes, ¿cuál es el tema que a ti te mueve, que te motiva? No sé, el skate. Perfecto. Ah, lo mejor que puedas, no sé, un medio que hable sobre skate. No sé, o lo que sea. ¿Ya? Tiene que ver algo que los motive. ¿Ya? Bueno, el trabajo colaborativo entonces, ¿cierto?, nos va a permitir, ¿cierto?, generar mejores, crear mejores productos, generar mejores blogs o páginas web o sitios web, ¿cierto?, con información. Los servicios, las aplicaciones, las herramientas digitales están en Internet, algunas son gratuitas, otras se pagan. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tienen algunas recomendaciones, por ejemplo, WordPress, que es una herramienta para hacer páginas web, ya, que hoy día se usa mucho, mucho, mucho. Ya voy a ir más rápido porque ya estamos casi en la hora. También tenemos herramientas para guardar cosas, ¿cierto? Para organizar y compartir información dentro de los equipos. Hoy día, por ejemplo, algo súper básico que se utiliza entre los compañeros, me imagino que ustedes lo hacen, el Google Doc, ¿no? Nosotros compartimos un documento y lo vamos trabajando en línea, ¿cierto?, entre todos. Ya no necesitamos juntarnos en la casa del compañero o compañera para hacer un trabajo, lo vamos haciendo en línea. Bueno, esa herramienta obviamente es un poco más elaborada, ¿cierto? También se utilizan para hacer trabajos, ¿ya? Los periodistas están en línea constantemente y van trabajando, ¿cierto?, todo desde este tipo de herramientas, ¿ya? O sea, hay herramientas, por ejemplo, para escribir borradores, para, por ejemplo, están haciendo un guión, ir hacia atrás, volver, todo mucho más fácil ahora, ¿ya? También hay herramientas para proteger las fuentes, ¿cierto? Porque cuando uno crea o genera un medio digital, ¿ya? Muchas veces los hackers te bajan esa página porque por distintas razones ideológicas, puntos de vista, lo que sea, ¿cierto? Entonces, hay muchos periodistas, ¿cierto?, que hablan sobre la nueva censura, ¿ya? Que no es que no te financian, sino que te borren, ¿no? A través de un ciberataque, y siempre estás expuesto a eso, a que te borren tu página. Por lo tanto, también hay ciertas herramientas digitales que te permiten, ¿cierto?, protegerlas. Ya acá hay algunas, después si quieren quedarse con el PPT la pueden pedir, ya, que por ejemplo hay algunas que sirven para encriptar archivos, porque las fuentes, ¿cierto?, muchas veces te confían a veces información muy importante y uno tiene que proteger la fuente, ya, entonces uno puede encriptar archivos o bien tener conversaciones, ¿cierto?, con las fuentes que son muy relevantes, pero que después esas conversaciones desaparecen, ¿ya? Es como un superagente secreto, ¿ya? Y bueno,
todas estas herramientas nos permiten, ¿cierto?, generar nuevas herramientas, ¿ya? Que son herramientas mediales que hoy día ya evidentemente ustedes crecieron en una era audiovisual que no basta con, ¿cierto?, tener texto para informarse, sino que necesitan otros elementos que están contenidos en estos medios digitales y que además se pueden compartir. Hoy día no se entiende que una página de un medio digital o un video, por ejemplo, no tenga el link directo para compartirlo, por ejemplo, por WhatsApp, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que todo lo que nosotros vamos a publicar va a ser compartido por millones y millones de personas. Antes podía no pasar de nuestro círculo cercano o nuestro núcleo de amigos o amigas. Hoy día, a un solo clic, llega inmediatamente, ¿cierto?, a miles de personas, que es como el mapa que vimos, ¿cierto?, al principio, ¿ya? Aquí hay algunas herramientas, ¿cierto?, que nos permiten a nosotros, ¿cierto?, generar estas narrativas mediales nuevas, que generar, por ejemplo, mapas explicativos, mapas interactivos, por ejemplo, mapas conceptuales, infografías, videos, presentaciones, todo para que sea más dinámico, ¿ya? Aquí hay varias herramientas que ustedes pueden revisar, ¿ya? Todos los medios en el fondo que han innovado, que han colocado nuevas herramientas, han tenido éxito, ¿ya? Y no solamente, y para cerrar esta parte, no solamente para los grandes medios, ¿ya? También hay experiencias bien buenas, ¿cierto?, en medios universitarios, ¿ya? Por ejemplo, en medios profesionales podríamos decir que está que a mí me gustó mucho, que es chequeando.com, que son de todas las noticias que aparecen en Twitter, por ejemplo, denuncias. Ellos se dedican, este es un medio argentino, ellos se dedican a chequear si esa información o esa denuncia que apareció en Twitter es real, es verídica o no, ¿ya? No he visto acá en Chile una versión así, creo que a nosotros nos queda mucho todavía por hacer, pero sería interesante tener ese espacio, no solamente como una sección que utilizan algunos medios de comunicación, sino como un medio propiamente tal. Y también están algunos ejemplos, como el noticiero móvil, que es de una universidad, ¿cierto?, de Nevada, en Estados Unidos, donde es un medio de comunicación multimedia. Los estudiantes reportean noticias cercanas, ¿no?, de conflictos, ¿cierto?, cotidianos, y ellos mismos reportean, hacen el video, editan el video y lo suben a la página web. Evidentemente que cuando uno hace trabajo universitario y los muestra, esa es una puerta de entrada, ¿cierto?, para tu currículum el día de mañana, porque lamentablemente el periodismo, si no tienes algo concreto que mostrar, aunque hayas sido estudiante, es más difícil entrar a los medios de comunicación o insertarse laboralmente. La universidad o el periodo universitario no solamente es un periodo para aprender o adquirir conocimiento, sino que también para ir trabajando ese conocimiento. Entonces, muchas universidades, ¿cierto? Nosotros en particular tenemos una radio, ¿cierto? Pero también se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Diarios digitales, donde se levanta un diario digital o un blog en particular por temáticas que le interesen a los alumnos. Lo que más se necesita, en realidad, las herramientas están, muchas veces son gratuitas, pero lo que necesitamos, ¿cierto?, son alumnos motivados por ciertas temáticas, ¿cierto?, y que sea constante, que haya compromiso, que es lo que a veces nos falta, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro proyecto digital que se llama Dímelo, también es un proyecto digital de una universidad de Estados Unidos, ¿cierto?, donde ellos publican contenido en español, ¿cierto?, y en inglés también, ¿cierto?, para conectar con cierta comunidad, con ciertos grupos, ¿ya? En este caso con la comunidad latina, ¿ya? Específicamente jóvenes, ¿ya? Y Plaza Pública, que trabaja el periodismo de precisión o el periodismo de datos, ¿ya? Hoy día
siempre alguien dice, yo estudié periodismo o quiero estudiar periodismo porque me cargan las matemáticas, ¿ya? Sin embargo, las matemáticas están presentes más que nunca, ¿ya? Y con la pandemia nos quedó claro. No basta con saber cuántos contagiados hay hoy, cuántas personas están en ventilador mecánico, que no basta saber las cifras, sino que tenemos que entender las cifras. ¿Qué significa que hoy día haya 1.500 contagiados y ayer haya 1.600 y mañana 1.700? ¿Qué nos dicen las cifras? Las cifras hablan. Por lo tanto, el periodismo de datos, que es algo que está muy en pañales en Chile, es algo que se viene, que se va a quedar y que quien vaya por esa línea, ¿cierto? Va a poder desarrollar noticias, ¿cierto? Levantar datos para desarrollar nuevas noticias, que no son las que obviamente uno está viendo todos los días. Y bueno, hasta aquí llego yo, voy a dejar a mi compañera para que siga hablando sobre, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos tanta información, tantos datos? ¿Qué hacemos ahí? Bien, buenas tardes. Mi nombre es Nair Visibrián. Soy profesora académica de la Universidad Santo Tomás. Pues allí me dedico a las cátedras de teoría, metodología de la investigación. Y bueno, en esta charla un poco mi labor es profundizar sobre los desafíos que tenemos hoy día con respecto de la saturación de información en la que estamos viviendo, tanto los periodistas como ustedes, ¿no? Todos los días tenemos demasiada información que procesar y ante eso tenemos que tener algunos resguardos, ¿no? Vanessa, si puedes, por favor, avanzar en la presentación, ¿no? Bien, la saturación informativa es una nueva estrategia de ocultación relevante. Tenemos que partir por entender que la comunicación es política, ¿no? Todo lo que comunicamos de alguna manera tiene un impacto político y este impacto político a su vez tiene un impacto en nuestras vidas. Por ende, la información es poder. Entonces, la saturación informativa vendría a ser una nueva forma de ocultar la información sin caer en la censura. Es como una forma distinta. Antes no te permitían publicar algunas cosas y era censurado. Hoy día hay demasiada información y esa saturación informativa puede ser también una estrategia de saturación para ocultar, ¿qué cosa? Lo relevante, lo realmente importante, ¿no? Por esto, hoy es muy importante que en la actualidad nosotros filtremos información. Y es una de esas cosas las que desarrollamos en la carrera, ¿no? En la carrera nosotros desarrollamos competencias mediáticas, competencias informativas, competencias digitales. Esas tres competencias informativas, mediáticas y digitales, nos van a permitir, primero que nada, construir los temas de manera eficiente, construir las noticias o la información, generar los contenidos de manera eficiente, pero también seleccionar correctamente la información. ¿Para qué? Para poder llevar a las personas información que sea realmente útil y que sea relevante para sus vidas, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que es relevante para la vida de una persona? Alguien decía, ¿no? Aquello que puede cambiar sus vidas. Eso lo decía justamente, allí la tienen, Mónica González, así como Gumersindo La Fuente decía que había que tener un olfato. Mónica González dice, bueno, ¿qué es lo relevante? ¿Cómo saber qué es lo que debo informar o qué es lo relevante? Lo relevante es aquello que va a cambiar la vida de las personas o que está cambiando la vida de las personas, ¿no? ¿Cuál es la verdadera información que en el fondo afecta mi vida cotidiana? Porque muchas veces pasamos mucho tiempo leyendo cosas que son irrelevantes, que me pueden interesar o que yo creo que me interesan porque son superfluas, pero lo realmente importante es aquello que va a afectar mi día a día, mi cotidianidad, ¿no? Y a raíz de eso, buscar identificar las fuentes, enlazar con otras informaciones, ¿no? Chequear, verificar y publicar, ¿no? Esos son dos consejos súper importantes de estos dos periodistas. Sigamos.
Bien, el periodista, por tanto, puede contrarrestar este fenómeno de la obesidad informativa o de la desinformación, ofreciendo información útil para la audiencia, para las personas que nos leen, que nos ven y que nos escuchan, centrada en el bien común. Y el bien común no es otra cosa que aquello que nos es relevante a todos, ¿no? Al privilegiar esta información, crea en sus lectores una sensibilidad. Y esto es muy importante, porque ¿qué pasa si yo saturo a la gente con información que solamente tiene que ver con sexismo, que solamente tiene que ver con crueldad, o que solamente tiene que ver con economía, compras y mercado? Creo un tipo de sensibilidad. Esas personas desarrollan cierta sensibilidad a esos temas y una insensibilidad hacia otros. Entonces, hay que estar muy pendiente qué tipo de sensibilidad estoy creando con los contenidos que estoy proyectando, ¿no? Así se aprende a descartar lo inútil y desechable de la información que es pública. Y esto es muy importante, lo que es la opinión pública, porque la opinión pública es algo que construimos todos. Nosotros los periodistas colocamos un tema en la opinión pública, lo colocamos en la palestra, pero es la audiencia también la que cuestiona, nutre o discute ese tema. Y de esa manera vamos formando lo que es la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? En el fondo son los criterios comunes, el relato común que nos une como ciudadanía y que es capaz de no solamente apoyar iniciativas, votar o construir cosas, sino que también nos permite dibujar un horizonte, ¿no? Como pensar qué sociedad queremos ser. Eso se hace desde el relato de lo común que existe en la opinión pública. Entonces, es por eso súper importante que hoy distingamos entre la información necesaria y útil de aquella superflua, de aquella banal, de aquella que puede ser sensacionalista, como los rumores, o puede ser sexista, como por ejemplo los desnudos o la insistencia por el estereotipo, los estereotipos femeninos. Ese tipo de información de alguna manera no va creando sensibilidades que vayan a favor de una sociedad crítica y que busque horizontes comunes de alguna manera equitativos y igualitarios para todos, ¿no? Para todos. Entonces es súper importante lo que vamos a publicar y lo que colocamos en la palestra y en la opinión pública. Continuemos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de este desafío? Cuando nos damos cuenta de esta responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Pues cada día hay que especializarse. Si ustedes quieren estudiar periodismo, deben estar conscientes que es algo que tiene que actualizarse constantemente. No nos podemos quedar con lo que aprendimos. Jamás nos podemos quedar con lo que simplemente aprendimos en un año o en una etapa o en la tesis. Siempre tenemos que estar actualizándonos. Y es por eso que uno de los caminos más importantes que desarrollan los periodistas es el periodismo especializado. Se centran en una fuente o en un ámbito. Por ejemplo, hoy en día es muy necesario el periodismo científico, y el periodismo científico no es sino aquel rol que tiene el periodista de traducir lo que en la ciencia se está produciendo, lo que los equipos de investigadores, médicos o geólogos o desde la biotecnología, todos los avances que se están haciendo en función de la humanidad, el periodista traduce eso y además lo vuelve relevante e interesante para las audiencias. ¿Para qué? Para que las audiencias puedan tomar decisiones informadas. Yo creo que ese es como el objetivo máximo, que las audiencias, las personas, el común, nosotros podamos tomar decisiones conscientes de lo que significan y de lo que implican, ¿no? Entonces, el periodismo especializado es un camino, y un camino súper importante, y que hoy día lo estamos viendo su relevancia con la pandemia, porque hay periodistas dedicados al periodismo científico,
¿no? ¿Por qué? Porque a los científicos les cuesta comunicar, les cuesta decir, entienden el mundo desde la perspectiva de la ciencia que están haciendo, pero les cuesta llevar esto a un mensaje claro y concreto hacia la población. Si tú no le das mensajes claros y concretos a la población se confunde y vienen los caos y vienen las desestabilizaciones muchas veces por la falta de información útil y relevante para tomar decisiones informadas. Continuemos. Bueno, yo les quería decir que la forma de contar historias hoy en día es una forma muy creativa. Yo sé que les estamos hablando de cosas que están como bien en las profundidades del periodismo, ¿no? Esto de la importancia de la noticia, la relevancia, que construya la opinión pública, que apunte a un bien común de todos, donde no se estigmatice, donde no se discrimine, pero a su vez de alguna manera ese es el contenido ético y la perspectiva crítica que tiene que tener todo periodista, pero además estamos innovando muchísimo en los formatos y en las narrativas como se cuentan en las noticias. Hoy día no es solamente contar una noticia bajo el formato clásico de un periodista reportando desde el lugar de los hechos con las 5 WH que son el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que sería como el formato clásico, ¿no? Hoy día hay historias súper interesantes que están siendo narradas y que hay distintos formatos para narrarlas. Lo que les traemos ahora es un ejemplo de una particular forma de contar una historia sobre los accidentes de tránsito, que se convierten en un flagelo, sobre todo cuando la gente considera bueno o divertido, considera divertido manejar a altas velocidades. Entonces un grupo de investigadores, sociólogos y también periodistas hicieron un experimento para narrar un poco esta historia de otra manera. Veamos, y es una forma que hoy día se llama y se le conoce como storytelling. ¿Qué significa storytelling? Contando historias. El arte de narrar y de contar historias. Y es algo que se está utilizando muchísimo. Vamos a verlo ahora con este ejemplo.
Bien, yo sé que es súper emotivo, ¿no? El ejemplo que he traído, pero lo he traído justamente porque nosotros como periodistas tenemos eso, la vida, de alguna manera, de mucha gente, el sentido que le dan a la vida de mucha gente en nuestras manos, con lo que decimos, con lo que mostramos, con las realidades. Y sensibilizar de una manera consciente y real no es lo mismo que ser sensacionalistas. El sensacionalismo es otra cosa. El sensacionalismo es no importarme entrar en la vida íntima de las personas, exponerla para hacer juicios morales. Acá no, acá vimos el ejemplo de cómo a través de historias reales de la vida propia de las personas podemos crear conciencia sobre un tema muchas veces pasado por alto como es el exceso de velocidad. Y así lo podemos hacer con un montón de temas, con millones de temas. Entonces, consejos claves sobre el oficio del periodismo y de cómo contar buenas historias. Primero hay que saber quién es el protagonista de nuestra historia, ¿no es cierto? También tenemos que ver quién mantiene interesante una historia, dónde está el conflicto, a qué queremos llegar con la historia, a dónde queremos, de alguna manera, cuál es el objetivo de esa historia y el gancho emocional. Siempre es bueno saber cuál es el enfoque, el ángulo emocional y sobre todo que ese ángulo emocional no sea sensacionalista, que sea un ángulo emocional con criterio, que sea sensible, que cuide, que busque el cuidado, ¿no? La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino la que se da mejor. Y un poco ese es la reflexión, ¿no? de este taller. Creo que ha sido un taller emotivo, yo creo que en algún minuto me emocioné incluso, pero es para mostrarle que tenemos que ser personas sensibles. Si ustedes se consideran personas sensibles, personas que están de alguna manera conectados con la gente, con el común, con la vida cotidiana, entonces tienen un gran espacio ganado para ser unos buenos y unas buenas periodistas. Eso, muchísimas gracias. Yo creo que no solo tú te emocionaste, la verdad que el video, que el último video como cierre fue muy emotivo. Me gustaría que quizás los asistentes pudieran escribir. Tenemos algunas preguntas que las vamos a realizar, pero la verdad es que qué importante el último mensaje, o sea, la labor del periodista y cómo comunica, no solamente son palabras, sino que son emociones, son sentimientos, son situaciones, son hechos reales. O sea, es una labor importantísima al momento de querer llegar a un mensaje a la persona que lo está recibiendo, porque lo vemos claramente en el video, en el último video, o sea, la historia de uno tocó fondo en la historia de otro, entonces, y eso fue wow, yo creo que como hasta con los pelos de punta con la última historia. Mira, tenemos algunas consultas mientras esperamos que los asistentes puedan seguir escribiendo. Nos pregunta Pilar y nos dice, dame un segundo para poder encontrar aquí la pregunta entre tanta cosa. Dice, ¿qué opinan del periodismo ciudadano, donde muchas veces carece de información? Sí, ¿Vane? Bueno, yo creo que el periodismo ciudadano, de alguna manera, a ver, hay una discusión ahí en torno a si se llama periodismo ciudadano o no. ¿Ya? Darle la categoría de periodismo a los ciudadanos son como cosas distintas. Ya hay una tremenda discusión en torno al tema. Yo creo que, no sé si llamarlo periodismo ciudadano, pero sí creo que el aporte que hace la sociedad o los ciudadanos, ¿cierto?, en torno a informaciones, denuncias, todas esas cosas son un tremendo aporte al periodismo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el periodismo en ese sentido, como se manifestaba en la presentación, ¿cierto? Selecciona esto y verifica y chequea que esas denuncias, ¿cierto? O esas noticias que se recogen en la cotidianidad sean reales, sean verídicas, sean factibles, ¿cierto? Y que no solamente se transforme en un rumor, ¿ya? Ahí está la diferencia, ¿ya? Yo puedo ir acá abajo y hacer una denuncia, pero ¿qué me dice que a lo mejor, no sé, yo estoy peleada con el vecino? Entonces yo tengo un ánimo, digamos, de venganza y no de información.
Entonces se supone que el periodista o los periodistas o los medios o el que se hace cargo de esa información, ¿cierto? Tiene el deber ético de chequear que eso es real, que es verdad y que en realidad merece, que es una denuncia, que es real lo que me está diciendo este vecino, esta vecina y que es denunciable. Entonces, ahí ese es el rol, pero yo no le llamaría a cualquier persona que va caminando por la calle, toma una fotografía, ¿cierto? Catalogarlo de periodismo ciudadano. Creo que debería tener otro nombre. Aporte ciudadano, denuncia ciudadana, como quieran llamarlo, porque el periodismo, si bien nació como un oficio y sigue siéndolo, ¿ya? Gracias a que se estudia en una institución, en una universidad, ¿cierto? Te da obviamente esa responsabilidad de que lo que tú estás transmitiendo tiene que ser creíble y eres responsable de esa información. El ciudadano puede transmitirlo, ¿cierto? A través de un celular, pone un video y lo comparte, pero no es responsable. El periodista se tiene que hacer cargo. Sí, ahora sí hay que considerar que hoy día la ciudadanía es una ciudadanía empoderada y una ciudadanía que coloca las alarmas y es crítica y hace cada día que los periodistas y las periodistas tengamos que ser mejores. Entonces es un desafío para nosotras y nosotros poder mejorar cada día para estar a la altura de esa ciudadanía empoderada que exige, que critica con total derecho y con total legitimidad. Súper, mira, tenemos otras preguntas, la voy a unir estas dos, porque dice, ¿qué destacarían ustedes de estudiar periodismo en la Universidad de Santo Tomás? Y hay otra persona que pregunta, ¿en Santo Tomás la carrera tiene alguna mención? Sí, bueno, nosotros... perdón, dale. Dale. Yo destacaría de la Universidad de Santo Tomás dos aspectos claves. Uno es la perspectiva crítica respecto de la información y respecto del ejercicio periodístico. Y esa perspectiva crítica de alguna manera le hace estar mucho más cercana de las necesidades de la gente, porque el periodista no es un periodista alejado de la realidad, está muy en contacto con la realidad por el lugar donde está ubicado, porque además tenemos dentro de la carrera un perfil que tiene que ver con el aprendizaje de servicio, que hace que justamente el perfil del periodista de Santo Tomás tenga un sentido de la responsabilidad hacia la comunidad y hacia la sociedad en la cual se encuentra inserto o inserta. Yo creo que esa es una de las principales cosas que destacaría de la formación periodística en Santo Tomás, y la otra cosa es la interdisciplinariedad que existe en la malla. Recientemente hicimos una reestructuración de la malla que hace que el periodista tenga realmente un abanico de formación interdisciplinaria en distintas áreas, desde lo que tiene que ver con la historia, la economía, la interculturalidad, que es algo súper importante para las sociedades complejas y avanzadas como las que nos encontramos, donde hoy día confluimos en una ciudad como esta, personas de distintas nacionalidades, como yo, por ejemplo, que soy venezolana, y como muchos otros migrantes que están en Chile en este minuto, o con nuevas tecnologías como los desafíos que nos plantean las plataformas digitales. Entonces todo eso se combina en una malla muy interdisciplinaria y sobre todo muy orientada hacia la comunidad y la ciudadanía. Eso bueno, yo solo agregar a lo que dijo Naivis, cierto que nosotros en nuestra nueva malla hemos integrado un diplomado en comunicación digital. Por lo tanto, el periodista que egrese de Santo Tomás va a salir con un diplomado bajo el brazo, ¿cierto? Aparte de su carrera de pregrado especializado en temas de comunicación digital. Eso. Súper. En honor al tiempo y porque en 10 minutitos más comenzamos otra charla de otra área, les quiero agradecer y quizás algunas palabras de cierre, agradecer a todos los asistentes que estuvieron ahí, agradecerle a ustedes por participar, por unirse en este ciclo de charla de las facultades que hemos organizado a nivel de admisión. No sé si tienen algunas palabras que decir como cierre. Bueno, solo agradecer que hayan estado, espero que les haya gustado la presentación.
siempre es muy poco el tiempo que uno tiene como para poder hablar de todo, ¿cierto? El periodismo es una carrera personalmente fascinante. Yo ahora estoy en el área de la academia, pero también estuve harto tiempo trabajando en la calle y creo que me entregó satisfacciones que evidentemente voy a poder compartir el día de mañana con mis hijos, ¿cierto? Y que uno sigue compartiendo con los colegas hoy día. Entonces, hoy día estoy en otra área que también tiene otra importancia, que es poder compartir conocimiento con los estudiantes, poder además recibir parte de su vitalidad, ¿cierto? Y eso hace que sea una carrera muy dúctil, como les decía, ¿no? Que tú puedes trabajar en otras áreas, el día de mañana podemos estar trabajando en otra área, y se está constantemente renovando. Entonces, invitarlos a que lo único que les daría como tips, ¿sí? Les tiene que gustar mucho. No lo estudien porque me alcanzó el puntaje, porque en realidad no sabía qué estudiar. No, háganlo con amor, con cariño, porque el periodismo, aunque suene un poco ya una frase súper manoseada, por así decirlo, pero en realidad es un apostolado. O sea, te tiene que gustar porque el estar buscando una noticia, buscando una información, a veces puedes pasar meses, días, horas, y, y uno no se cansa hasta que lo encuentra. Entonces, si no te gusta, vas a perder tiempo. Entonces, yo lo único que les diría es eso, tiene que gustarle esta cosa de la comunicación, independientemente del área donde ustedes vayan a trabajar finalmente. Súper. Perfecto, yo decirles que me gustaría conocerlos, que ojalá nos conozcamos y el día de mañana me digan, profesora, yo la conocí en la charla, sería muy bonito porque la idea de esto, más que quizás fue muy sensible el último video, pero es motivarlos a que desarrollen sensibilidades por el otro, la otra, por la gente. Yo creo que los periodistas nos debemos a eso, a las personas, a la gente. Súper, muchas gracias nuevamente a ambas por la excelente presentación, por la actividad, por sumarse a este ciclo, y a todos los asistentes los dejamos invitados también a las otras actividades que van a venir. Nos queda una todavía del área de periodismo, que es el lunes 7, así que también se pueden inscribir a quien esté interesado en esta área y en esta facultad. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Nailvis, por su tiempo y por su dedicación. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.